Buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Linares, estudiante de Economía, Universidad EAN. Bueno, la idea es que toquemos los temas que nos afectan a nivel macroeconómico en un país como Colombia. Quisiera comenzar por decir que Colombia es un país poco habitual a nivel económico. Pienso que pocos países tienen variables tan importantes que afectan de manera tan importante y que impactan tan fuertemente una economía como es el gasto de guerra, el gasto de seguridad, gasto por narcotráfico, gasto por corrupción, gasto por problemas de orden público. Cuando me refiero también a orden público, también es importante ver cuando las personas hacen, cuando los gremios hacen paro, lo que le cuesta a la economía del país. Cualquier paro que realice cualquier gremio. Hace algunos años, dos o tres años, tuvimos un paro de camioneros que fue tal vez uno de los paros más largos de la historia del país, que sus pérdidas son incalculables, ¿sí? Somos uno de los países con un gasto de corrupción estimado en 50 billones de pesos al año. Es lo que mencionan muchas veces los políticos eh, o las empresas que realizan este análisis, aunque yo pienso que es algo muy difícil de cuantificar, puesto que no solo es lo que se pierde, sino lo que se deja de hacer, ¿sí? Por ejemplo, una obra como la de Hidroituango, eh, digamos que hay hubo un daño y eso cuesta el arreglo, pero ¿cómo se cuantifica lo que la empresa ha dejado de producir, teniendo en cuenta que ya debería estar produciendo? El desastre del puente Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio. Sí, el puente cuesta X cantidad de plata volverlo a hacer, pero ¿y qué pasa con el tiempo que se ha perdido de utilización de este recurso? Con el tiempo de las personas que viajan a Villavicencio perdido en un trancón porque pues no pueden pasar o se demoran el, mucho más del tiempo habitual. Entonces vemos que a nivel macroeconómico, Colombia es un país que tiene unas variables muy importantes a analizar. El gasto de guerra. El gasto de guerra, un país que destina más de 3 más de 4 más de 5 billones de pesos al año para la guerra, y es un gasto constante anualmente en toda la vida. Pues por lo menos lo que yo tengo de vida, siempre ha habido un gasto importante para la guerra. De hecho, en unos años tuvimos un tema que era el impuesto de guerra, que lo puso el expresidente Álvaro Uribe. Entonces, todas estas variables se salen del contexto, en mi concepto, de lo que se analiza normalmente en economía. ¿Sí? Porque esto no es un problema que tengan países, digamos, europeos, países norteamericanos, incluso de América Latina, de pronto algunos países del Oriente Medio, de pronto algunos países de África, pero digamos Japón no es un país que tenga que combatir con altos niveles de corrupción o con mala calidad en sus obras civiles, eh, etcétera. Bueno, en esta ocasión podemos verificar, hacemos una validación también de los históricos de datos a nivel de Producto Interno Bruto, a nivel de desempleo, eh, a nivel de IPC, ¿sí? Entonces, pues que quería mostrar acá, eh, vemos como en 2000 se evidencia una crisis, no sé si ahí se puede ver, sí, aquí se evidencia en el crecimiento del IPC un decrecimiento en el año 1997, 1999 y comienza a crecer nuevamente en el año 2000. Vemos que hubo una crisis importante del sector financiero en el año 1997 que tuvo mucho que ver con el UPAC. ¿Sí? No sé si es necesario aclararlo. El UPAC era una unidad con la que se contabilizaban el valor a pagar de las cuotas
de un crédito hipotecario. Entonces pues este valor comenzó a crecer de una manera desmedida. Entonces las personas tenían una cuota variable, es algo muy similar a lo que ocurre ahorita con el VR, pero de pronto en ese momento fue más inestable. Las personas no pudieron pagar sus obligaciones, por ende la cartera de los bancos pues se vio bastante afectada. A su vez hubo empresas que perdieron todo, familias que perdieron todo, los bancos embargaron, pero al mismo tiempo perdieron esa cartera. Entonces pues hubo despidos masivos, es un ciclo completo. Al haber despidos pues no hay poder adquisitivo, la demanda agregada se ve afectada, el país no produce y por ende pues el Producto Interno Bruto disminuye, ¿sí? Eh, Vemos una fuerte afectación para esa época, vemos un repunte al final del periodo de vigencia del presidente Uribe, el segundo periodo del expresidente Uribe, y repunta nuevamente en el primer periodo del gobierno Santos. Es importante tener en cuenta que la inversión extranjera va a tener eh, mm, va a tener que revisar siempre en Colombia el tema de seguridad y la volatilidad que hay en temas de política fiscal. En este país es incierto la cantidad de reformas tributarias que se realizan por gobierno. Recientemente Santos hizo una reforma tributaria, hacía muy poco tiempo había hecho otra, que por supuesto añado que para los emprendedores no son reformas que impulsen el emprendimiento, cero apoyo. Realmente en temas tributarios, un emprendedor o una pequeña empresa o empresas que están en crecimiento se ven bastante afectadas. Es difícil en temas monetarios, en temas fiscales. Ahorita se anuncia que con el nuevo gobierno del presidente Duque se va a generar proponen una nueva reforma tributaria que pues hasta el momento será incierto. Preguntándole a gente que sabe de contabilidad y temas tributarios, ellos no ven incierto el panorama. Puede que sea en beneficio de los empresarios, es lo que prometió el gobierno en campaña, pero eso a su vez puede generar una desventaja a nivel personas naturales, a nivel empleados. Entonces, pues ahí vemos como la política fiscal, como la política económica de un país nos afecta directamente a todos, afecta directamente la opción de crear empresa en este país. Bueno, muchas gracias. Es a nivel general lo que podemos ver en la guía. Muchas gracias, profesor. Mi nombre es Mauricio Linares.